Saludos y mil bendiciones, queridos amigos y hermanos. Es un privilegio para nosotros poder compartir con ustedes en este estudio diario de la lección de Escuela Sabática para hoy, martes 15 de junio, en donde estaremos tocando un tema muy interesante, la fe de Abraham. Este tema está dividido en 2 días, 2 partes. La primera parte la estaremos tocando hoy martes y mañana miércoles estaremos tocando la segunda parte del tema, la fe de Abraham, el padre de la fe. Una persona que es muy importante, no solamente para la cristiandad, sino también para el judaísmo y también para el islam. Así que gran parte de esta humanidad sabe que Abraham era un hombre de fe. Y vamos a estudiar a ese padre de la fe en este tópico que tiene que ver con la fe de Abraham dentro del contexto del pacto, de ese nuevo pacto. Y para tocar este tema se encuentra con nosotros nuestra querida amiga y hermana, la profesora Ingrid Severén. Saludos, Ingrid. Ingrid, que Dios te bendiga. Dios le bendiga a Pastor Dávila y Dios bendiga a todos los que están sintonizados, conectados con nosotros en este día. Ingrid, ¿qué le parece si nos eleva al trono de la gracia a través de la oración? Cómo no, oremos. Señor y Padre bueno, Dios de infinita bondad y misericordia. Te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos concedes de hoy poder discutir esta lección. Te pedimos que tanto el Pastor Dávila como esta servidora, Señor, seas tú poniendo en nuestra mente y en nuestro corazón todo aquello que sea para bien para nuestra hermandad, todo aquello que sirva para edificar nuestras vidas, todo aquello que sirva para transformarnos y parecernos cada vez más a ti. Ayúdanos, Señor, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ingrid, ¿qué te parece si estudiamos este primer pasaje que presenta la lección? Es un pasaje que está en el mismo libro de Génesis y es un pasaje corto, pero la declaración que hace es tan profunda que merece que comencemos con este pasaje a desmenuzarlo. Veamos lo que dice el pasaje. Ingrid, si eres tan amable. En Génesis 15:6 dice: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Ingrid, eso es una declaración bien sencilla, bien corta, pero muy profunda. ¿Qué tú entiendes por eso que estamos leyendo? Danos tu opinión y, por favor, coméntanos acerca de ese texto. Pues como bien usted dice, aparenta ser simple, pero a la misma vez es una declaración muy profunda. Tiene mucho, ¿verdad?, de donde nosotros podemos desmenuzar para nosotros entender realmente que siempre ha sido igual, que nosotros lo único que tenemos que hacer es creer. Y nos habla entonces de Abraham, que muy bien hemos compartido, que es el padre de la fe, el padre de aquel que creyó, el padre de aquel que le fue contado por justicia, simple y llanamente, porque confió, creyó y tuvo su fe puesta en Dios. Hay algunas personas, Ingrid, que entienden que este asunto de la justificación por la fe viene en el nuevo pacto. Entienden que eso fue una teología paulina, que fue Pablo el que trae el concepto de la justificación por la fe. Pero mucho antes de que Pablo escribiera su carta a los romanos, estamos viendo que en el mismo principio, allá en Génesis, se establece este principio. Y creyó a Jehová. Eso fue lo único que hizo Abraham, creerle a Dios. Y eso fue suficiente para que fuera declarado justo. Le fue contado por justicia. No fue que Abraham hiciese ninguna obra, es que sencillamente creyó a Jehová, a esa bendición que Dios habría de darle. La bendición era que él iba a ser padre de muchas naciones, que de él iban a salir reyes, y que en su simiente habrían de ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero debemos recordar que esa bendición se la dio a un ancianito de 75 años, cuya esposa también estaba entrada en edad y ya no tenía la costumbre de las mujeres. O sea, ya se le había retirado su fertilidad y este asunto de ovular cada mes ya no lo tenía. Entonces, ¿cómo se puede tener un hijo si no hay óvulos para ser fecundados?
Hay que tener fe para creer esto. Pero Abraham creyó y eso fue suficiente para que fuera declarado justo. Le fue contado por justicia. Ingrid, ¿qué tú tendrías que decirles a estas personas que dicen, no, pero en el Nuevo Testamento es que vemos el nuevo pacto y la justificación por la fe? No existía en los tiempos del Antiguo Testamento. Es más, para que veas que es por gracia, la ley fue abolida en el Antiguo Testamento. Es lo que dicen, la ley que se establece en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, en el Nuevo Testamento fue abolida con el nuevo pacto. Pero, ¿qué nos dice este texto y qué nosotros podemos derivar de toda esta información que obtenemos de la Biblia? Bueno, como bien usted ha dicho, nunca ha sido diferente. Desde el principio, el asunto está en la confianza, en creer, en que Dios, que prometió, va a cumplir, en que Él, como Padre de nosotros, Padre de Abraham, Él nos dio en su palabra unos mandamientos, nos dio una información que muy bien él expresó para que nosotros pudiéramos vivir en abundancia como Él, ¿verdad? Como estaba en su mente y en su corazón. Pero no hay nada que nosotros podamos hacer, no hay nada, ninguna virtud en mí que yo pueda hacer para yo ganar absolutamente nada ante los ojos de Dios. Yo no puedo ser justa por mis acciones, por mis obras, por lo que a mí me plazca hacer o por lo que yo crea que está bien. Yo soy justa mirándome a la luz de creer en Dios, mirándome a la luz de la fe en ese que me creó, mirándome a la luz en ese que todo lo que hizo lo hizo bueno, lo hizo perfecto y lo hizo para mi bien. Entonces, en la medida en que yo crea en Él, yo soy declarada justa porque Él, así por gracia, ha decidido hacerlo. Interesante. Entonces, ciertamente los argumentos se caen al suelo de todo aquel que dice que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba de una manera y en el Nuevo Testamento, con el nuevo pacto, nos salvamos de otra. Siempre la salvación de todo ser humano que ha pisado este planeta ha sido por la fe. De hecho, el autor de la lección nos hace recordar en Génesis lo que ocurrió en el Edén. Y definitivamente en el Edén también vemos un caso muy interesante de justificación por la fe. ¿Qué pasó con Adán y con Eva? Desobedecieron, comieron del árbol que Dios le había dicho que no comieran. Y entonces, cuando se encontraron que habían perdido parte de la imagen de Dios en sus cuerpos físicos porque habían perdido su gloria, ahora se dieron cuenta de que estaban desnudos, porque antes lo estaban, no se avergonzaban, porque tenían ese manto de justicia, de luz, de Cristo que los cubría. Ahora ya no, ya habían perdido ese estatus de ser declarados justos. Eran justos, no habían pecado, se mantenían conforme a la ley de Dios, pero una vez pecaron, entonces perdieron ese estado de justificación, ese estado de santidad. Y ahora, ¿qué es lo que vemos? Vemos que Adán y Eva trataron de resolver el problema con obras humanas. Vamos a coser hojas de higuera, vamos a cubrirnos, vamos a tratar de restaurar a donde estábamos antes, donde nos mirábamos sin abochornarnos, sin sentir vergüenza, cosiendo hojas de higuera. No, no es así. El Señor dice, no, aquí no se puede con esa obra que tú has hecho cubrir la vergüenza de tu desnudez, de lo que acabas de hacer. Hay que sacrificar un animal, hay que sacrificar un cordero. Esas pieles ahora han de cubrirte, porque al derramar la sangre del cordero, entonces se estaba haciendo referencia, se estaba haciendo alusión a ese evento futuro que habría de acontecer, que era que el Cordero de Dios habría de venir a quitar el pecado del mundo y a cubrir la vergüenza de Adán y de Eva. Este fue el primer caso de justificación por la fe. Nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Qué te parece, Ingrid? Me parece formidable, maravilloso. Cuando nosotros realmente vemos esa escena que acaba de describir, no tenemos otra cosa que decir que no hay nada bueno en nosotros, no hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar la plenitud, ¿verdad? Para alcanzar la santificación, para alcanzar la vida eterna, si no es a través de Cristo. Entonces, ese sacrificio
al principio, como bien usted dice, señalaba ese sacrificio futuro, cuando Cristo iba a morir por nosotros. Y es esa redención que logramos a través de Él, la que se nos atribuye para que podamos ser vistos ante los ojos de Dios como justos. Su justicia, entonces, es la que nosotros de alguna manera heredamos, si pudiéramos llamarlo así. Es así, se nos atribuye o se nos imputa y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Ahora, mira qué interesante, Ingrid. No solamente era difícil que Abraham pensara que esa promesa habría de cumplirse en él, en el sentido de que como ya mencionamos, era un hombre viejo, su esposa ya no ovulaba, ya estaba en la menopausia, y a él se le dio esta promesa. Pero cuando él recibe el hijo de la promesa, no te estoy hablando del primer hijo que tuvo Ismael con la esclava, con Agar, sino el hijo de la promesa que tuvo con Sara. Cuando él tuvo este hijo, entonces Dios le pide que lo entregue. Entonces, pero ¿cómo si en mi simiente habrán de ser benditas todas las naciones de la tierra? ¿Cómo si en mi simiente, y mi simiente va a ser como la arena del mar, y este único hijo que tengo en la vejez, por obra milagrosa, ahora tengo que entregarlo? Y esa entrega que hizo también Abraham de poner a su hijo es una fe, se necesita una fe mucho más grande para hacer algo semejante. Yo sé que se ha hablado mucho de esto. Sara no sabía lo que iba a hacer Abraham, porque usted como mujer mejor puede decir que si Sara se entera, no lo dejaba salir con el muchacho. ¿Qué opina de eso? Yo pienso que en este aspecto que estamos hablando, cuando Abraham decide llevar a su hijo para sacrificarlo, él lo hace porque él tuvo una relación muy íntima con Jehová. Él sabía quién era Dios. Él confiaba plenamente en él. Él tenía una fe muy grande en Dios. Entonces, porque él conocía a Dios, porque él sabía cuál era el obrar de Dios, porque él confiaba en que Dios era soberano y que él no iba, después que le había dado un hijo, iba a quitárselo de esa manera. Él, en un acto de fe soberano, decide entregar su hijo, pero sabía que el Señor iba a suplir, porque él conocía a Dios. Así que el aspecto aquí también de la fe tiene que ver con la relación. Si yo no tengo una relación con Jehová, si yo no tengo una relación con Dios, si yo no lo conozco, no puedo creer en Él. Entonces necesito estar conectada con Él, necesito estar en armonía con Él, necesito estar en comunión, en intimidad con Él, para que luego cuando lleguen momentos como ese, yo pueda realmente afirmar mi fe, creer y vencer. Amén. Entonces, Ingrid, mira qué interesante. Vamos a mirar ese lenguaje bíblico de Génesis 15:6, que dice que Abraham creyó simplemente y le fue contado por justicia. Esa palabra contado y luego por justicia, o sea, se le contó, se le atribuyó, se le convalidó, por decir así, desde un término académico que quizás conozcan algunos universitarios. Dice que se le acredita esto, le fue contado por justicia. No es que fuera justo, es que se le declaró justo. Vamos a decir que eres justo porque creíste. No estamos diciendo que eres justo porque hiciste, simplemente porque creíste. Ahora, ¿por qué no podemos decir que fue justo porque hizo Abraham algo que mereciera justicia? ¿Qué Abraham hizo poco después, Ingrid? Que dice, la vida de Abraham definitivamente no fue una vida perfecta. Abraham no fue justo porque él era justo. Abraham fue justo porque creyó. Igual que nosotros, él tenía sus momentos mejores y sus momentos no tan buenos. Él tenía sus debilidades. Él también pecó, porque el único que nunca cometió pecado se llama Jesús. Amén. Así que no, como lo dijimos anteriormente, no podemos imputarle esa justicia por nada bueno que pudiera hacer Abraham, sino por confiar en ese Dios que era excelso, soberano, y que estaba por encima de él, y que en su amor y su misericordia nos mira con ojos de bondad, que no mira en nosotros las veces que fallamos, las veces que pecamos, sino mira el deseo profundo nuestro de agradarle, de creer en él, de confiar en él,
de arrojarnos a Él y pedirle perdón, ¿verdad? Cuando fallamos. Y a través de esa humildad nuestra, entonces podemos volver a tener esa relación. Pero realmente no, ni Abraham, ni usted, ni yo, ninguno de nosotros, hay nada que podamos hacer que realmente podamos decir que seamos justos, porque no hay justo ni uno, lo dice, ni a uno lo dice la palabra de Dios. Ahora, interesante porque en las esferas de la fe, que es importante dentro del plan de salvación, lo estamos viendo, y la obediencia, que también son esas condiciones del pacto, también es muy importante la obediencia, pero en ambas esferas Abraham falló. De hecho, podemos ver que su fe falló. ¿Por qué? Porque la esposa le dice, mira, a lo mejor la promesa no se va a cumplir conmigo. A ti fue que te dijeron que tú ibas a tener esa simiente. Acércate a mi sierva Agar y ten el hijo de la promesa con ella. Y a Abraham le faltó la fe e hizo exactamente lo que le dijo su esposa. Así que allí al padre de la fe le faltó la fe. Y entonces falló en la esfera de la fe, el padre de la fe. Pero un momento dado creyó, y fue lo importante, creyó. Me hace recordar cuando Jesús se encuentra con esta persona que le pide que le aumente la fe. Entonces él dice, ¿sí crees? Y él dice, sí creo, auméntame, ayúdame a creer, ayúdame a que se me vaya esta incredulidad. Quiere decir entonces que la fe tiene ciertos grados, ¿verdad? Pero Dios quiere una entrega completa. Dios no quiere una fe vacilante, titubeante. Pero Abraham, independientemente, se esforzó. Y eso es lo que Dios quiere, que nos esforcemos, que seamos valientes. Me llama la atención mucho porque algunas personas dicen, en la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, yo no he conseguido ningún verso bíblico que diga, ayúdate que yo te ayudaré. Pero el principio básico está allí. Esfuérzate y sé valiente. El Señor va a estar con nosotros. Así que yo te voy a ayudar, pero tú te tienes que esforzar. Y tú tienes que tener fe, no temas. La fe y el amor echan fuera el temor. Entonces, Abraham no tuvo una vida perfecta de obediencia. Precisamente cuando se allega a la esclava, no solamente le falta la fe, ahora no obedece al mandato de Dios. Y ahora vemos al padre de la fe que está cometiendo un acto de adulterio, porque está en contra de lo que Dios quería, ¿no? Vemos al padre de la fe más adelante mintiendo, diciendo, no, ella no es mi esposa. cuando se encuentra frente a, ¿verdad?, a reyes que le encuentran a esa mujer tan hermosa, y él dice, bueno, pues para que no me maten a mí, pensando que es mi esposa, pues yo voy a decir que es mi hermana. Es mi hermana. Ajá. Entonces, ahí vemos al padre de la fe también titubeando. Pero no quiero resaltar estas, ¿verdad?, cualidades, aunque sí quiero puntualizarlas. ¿Por qué? Porque no hay que ir muy lejos. La lección dice, ¿te suena conocido? Bueno, uno dice, oh, sí, me suena conocido. Tal vez en David, ¿verdad? Porque vemos que David cometió unos errores muy grandes cuando mata a Urías el Eteo, o lo manda a matar. Él fue el autor intelectual de su muerte. Cuando David también entonces primero adultera, ¿verdad?, con la esposa de Urías Eteo, luego entonces comete el homicidio. Ahí vemos a un hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Sí. Qué ironía. Pero lo vemos fallando y fallando malamente. Tal vez ninguno de nosotros, bueno, yo no he adulterado, yo no he matado. Bueno, pero a veces matamos en el corazón y adulteramos en el corazón, como bien nuestro Señor Jesús dijera en ese fantástico y famoso sermón del monte, ¿no? Entonces vemos aquí que no hay que ir no hay que ir a Abraham, no hay que ir a ninguno de los grandes, no hay que ir a David, no hay que ir a Salomón, solamente hay que ir ante un espejo, Ingrid. Mirarnos nosotros, me viene a la mente, el que esté firme, mire que no caiga. O sea, ninguno de nosotros estamos exentos. Realmente ni fueron los hombres del pasado, ni lo somos nosotros. Nosotros todos tenemos una tendencia, ¿verdad?, a pecar. Tenemos una tendencia a olvidarnos que nosotros somos hijos del Todopoderoso Dios, del Creador del cielo y de la tierra. Y en ocasiones las circunstancias nos abruman
los aturden, nos distraen. Y entonces en ese momento quitamos la vista de ese Dios que ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Y es en ese momento entonces que, pues, seres humanos al fin podemos fallar. Ocurrió antes y ocurre hoy, y nos ocurre a nosotros, no estamos diciendo que no, pero qué bueno que no somos justificados por nuestras obras, no somos justificados por lo que yo haga bueno. Yo soy justificada por creer en ese todopoderoso Dios que me ama con un amor inmenso, que dio a su Hijo por salvarme, que dio a su Hijo por amor a mí. Y de igual manera, Ingrid, nosotros debemos hacer un llamado a nuestros hermanos que tienen un poquito más de conocimiento y que algunas otras personas, ¿verdad? Y tal vez a veces nos escandalizamos por la conducta de algún hermano. Miren, mis amados, en la iglesia tenemos un hospital y en ese hospital hay enfermos. Y no podemos decir que hay uno que está más enfermo que otro, porque la realidad es que la paga del pecado es la muerte para todos nosotros. Y todos hemos pecado. Tenemos que tener paciencia, tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios haga la transformación en nuestros hermanos. Hablábamos fuera de cámara que se hace difícil para un adulto aceptar la corrección. Así que oremos para que el Señor sea quien corrija a esa persona. Si no tenemos palabras dulces que decir, no las digamos, porque tal vez estamos señalando a alguien, pero nosotros posiblemente tengamos algún defecto mayor y algún pecado mayor. Y no seamos piedra de tropiezo para nadie. Permitamos que la persona crezca en sabiduría, crezca en gracia. Y puedes hacer algo muy, muy importante por esa persona. Ora por ella. Ora por ella. Si no tienes el don de hablar y persuadir con palabras dulces que puedan atraer a la persona, no lo hagamos. Yo no veo ni un solo pasaje de Jesús condenando a la gente. Él vino a salvar. La mujer sorprendida en adulterio, vete, yo no te condeno, no peques más. Yo no veo a Jesús reclamándole a la gente, ¿por qué ustedes no obedecen? ¿Por qué no? No, ese no es el Jesús que presenta la palabra de Dios. Y algunos piensan que en el Antiguo Testamento la cosa era de un Dios malo, de un Dios vengativo, pero que en el Nuevo Testamento la cosa cambia. No, es lo mismo, es el mismo Dios amoroso. Ya estamos viendo desde Abraham que éramos salvos por la fe. Y Él va a perdonar a todos los que se acerquen a Él. Ya estamos llegando casi al final de la lección, pero el autor nos invita a leer Romanos 4, del 1 al 7, y ver entonces este pasaje, compararlo con Génesis 15, 6, que nos habla acerca de la justificación por la fe. Recordemos que Génesis 15, 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero vamos a ver lo que dice el autor del libro de Romanos, o de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo. Ingrid, si tú eras tan amable de tener esta lectura, por favor. ¿Cómo no? ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Aleluya, qué hermosa palabra. No se está escuchando. Perdona Ingrid, ¿cuál fue el comentario que acabas de hacer? Qué hermosa palabra, espectacular palabra, verdaderamente profunda, hermosa, y definitivamente pues vemos el amor de Dios ahí, vemos su bondad, vemos su gracia. O sea, que según la carne, Abraham básicamente estaría condenado por las obras que hizo. Pero Abraham no fue justificado por las obras. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Es básicamente lo que dice el apóstol Pablo. Así que él no tiene que gloriarse para nada, porque no fue
algo que se le dio por un mérito adquirido. Esto fue por gracia, y la gracia es un regalo de parte de Dios. Entonces vemos que aquí hay un verso que me llama mucho la atención, que es el verso 4, que dice que al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué tú entiendes de ese pasaje, Ingrid? Bueno, hablábamos antes de estar al frente, ¿verdad?, de nuestros hermanos que nos están viendo, que, bueno, el que obra, el que hace un trabajo, ¿verdad?, el que realiza una función, un trabajo, pues a él se le paga por ese trabajo que está haciendo. Entonces, el jefe, ¿verdad?, tiene una responsabilidad con él de pagarle por esa función que él desempeñó, yo darle lo que le corresponde. Así que no estoy regalándole nada, no le estoy dando algo porque yo soy buena, se lo estoy dando porque él se lo merece, porque lo trabajó, porque se lo ganó. Pero ese no es el caso de la justificación por la fe. Nosotros somos justos ante Dios por lo que Dios hizo por mí, por como Él me ve a mí, no por lo que yo haga, no por lo que yo crea que puedo lograr por mis acciones. Porque si fuera así, entonces me parece a mí que sería una malsana competencia de quién hace más, quién logra más cosas en esta tierra, quién se desempeña mejor, quién brilla más, quién logra más méritos para que entonces yo pueda alcanzar más estrellitas y más estrellitas en mi corona cuando yo vaya al cielo. No se trata de eso. No hay nada de virtud en mí. La virtud viene de Cristo. Amén. Entonces estamos hablando de que Dios no tiene una deuda para con nosotros por lo que nosotros hayamos hecho. No, todo lo contrario. ¿Qué es lo que merecen las obras nuestras? La paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, lo único que nosotros merecemos es morir, Ingrid. No merecemos otra cosa. Así que esto es por gracia. La justificación es por gracia. El Señor es maravilloso, el Señor es bueno, el Señor no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos vayamos al arrepentimiento para obtener la salvación. Y ese es el llamado que le hacemos ahora a nuestros hermanos que nos han sintonizado durante todo este tiempo. Mira, hermano querido, no te preocupes por tus obras. El Señor hará el trabajo de poner un espíritu dentro de ti, de quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. El Señor hará la buena obra, porque el que la comenzó, la habrá de culminar hasta que lleguemos a ser seres humanos perfectos a la imagen de Dios. Pero eso es trabajo del Espíritu Santo. Tú sencillamente créele a Dios para que te sea contado por justicia. Nosotros hemos creído, no porque tengamos buenas obras, somos malos, pero creemos en aquel que puede justificar aún a la gente mala como nosotros. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a entender este profundo mensaje, pero sencillo, de la justificación por la fe. Oremos. Querido Dios y buen Padre, gracias. Gracias por esta justificación gratuita que tú le das al ser humano. Gracias, Señor, porque lo único que merecemos es estar muertos, porque esa es la paga del pecado. Pero gracias, Señor, porque tú pagaste en la cruz del Calvario y nosotros creímos en ese acto. Y al creer, se nos imputa tu vida santa, tu vida sin pecado y sin mancha a nosotros, que somos seres pecadores. Y ese agradecimiento de retener y volver a adquirir esa condición antes de la caída, de volver a la vida cuando tú vengas en gloria y majestad y vivir la eternidad contigo, ese acto maravilloso nos lleva a la obediencia por amor, a la obediencia porque no queremos defraudar a aquel que tanto nos amó. Bendice a nuestros amigos que nos han sintonizado y permite, Señor, que todos podamos apropiarnos de esa justificación gratuita por la sangre de Cristo, porque te lo pedimos precisamente en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Jesús, a quien damos la gloria y la honra por siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga, que tengan un lindo y bendecido día. Dios les bendiga.